tardes, queridos estudiantes. Continuamos con el siguiente tema, el cual es el número 3. Ya hemos conocido nuestro resultado de aprendizaje. Nuestro tema número 3, el cual es evidencia científica y límites éticos. Como subtema tenemos qué puede y qué no puede decir la neurociencia educativa, ética en la aplicación de hallazgos neurocientíficos en el aula. Como objetivo de aprendizaje tenemos comprender el alcance y los límites de la neurociencia educativa, aplicando sus hallazgos de manera ética para favorecer el aprendizaje, respetando la diversidad y evitando neuromitos. ¿Qué puede y qué no puede decir la neurociencia educativa? La neurociencia educativa permite entender cómo se procesan y almacenan los conocimientos en el cerebro, identificando aquellos factores que influyen en el aprendizaje, como la atención, la memoria, la motivación y las emociones. Por ejemplo, estudios muestran que el aprendizaje multisensorial y la práctica distribuida fortalecen la consolidación de la memoria a largo plazo. La neurociencia no puede presidir el éxito académico de manera individual ni determinar el estilo de aprendizaje ideal de cada estudiante. Es común que surjan neuromitos como la idea de que algunos alumnos solo aprenden usando un hemisferio del cerebro o que la enseñanza visual funciona para todos los estudiantes visuales. La evidencia científica debe guiar la práctica pedagógica, pero siempre combina con la experiencia docente y el contexto educativo. Es decir, que para que haya aquel aprendizaje significativo, debe haber esto, la experiencia del docente y el contexto educativo. Estrategias pedagógicas basadas en evidencia. Evitar simplificaciones del cerebro y del aprendizaje. Integrar aquellos métodos activos y multisensoriales. Analizar críticamente las recomendaciones basadas en neurociencia antes de aplicarlas en el aula. Ética en la aplicación de hallazgos neurocientíficos en el aula. La aplicación de la neurociencia en educación requiere criterios éticos claros. Los docentes deben y debemos respetar la diversidad y aquella privacidad de los estudiantes, evitando etiquetaciones o comparaciones que puedan generar estigmas. Es muy importante reconocer y saber la importancia que tiene cada estudiante. Cada estudiante es importante, al igual que nosotros. Además, no hay que hacer menos a uno porque quizás el uno aprende de una manera y el otro en otra forma. Quizás el uno es visual, el otro es kinestésico, entonces el otro quizás es auditivo. Hay distintas aprendizajes, formas de aprendizaje de nuestros estudiantes y es indispensable que nosotros como docentes no los comparemos para evitar inconvenientes en ellos y además en su proceso cognitivo. Es importante no manipular estrategias de aprendizaje para presionar o controlar la conducta de los estudiantes, sino para potenciar sus capacidades y fomentar un desarrollo integral. Es importante tener en cuenta este punto. Muchas veces como docentes, cuando los estudiantes quizás no nos hacen caso, más esto pasa en la educación básica, cuando no nos hacen caso, queremos controlarlos de una u otra manera y en algunos casos se ha dado que los amenazamos. Quizás ellos no lo ven así, pero ese es el término denominado. Le decimos, vamos a decirle a tu mamá o vamos a hacer tal cosa o te voy a poner cero, y son aquellas amenazas que de una u otra manera quizás en algunos sí asemeja o tiene relación en la conducta de los estudiantes, pero estas conductas no potencian el desarrollo integral de cada estudiante y hay que tenerlo en cuenta. La ética implica también comunicar los hallazgos científicos de manera responsable, evitando prometer resultados que la ciencia no puede garantizar. Los principios fundamentales incluyen equidad, respeto, inclusión y transparencia en el uso de datos o estrategias neuroeducativas. Es muy importante tener en cuenta estos fundamentos como la equidad, el respeto, la inclusión y la transparencia, ya que nosotros al implementar cada uno de estos fundamentos vamos a saber qué estrategias usar, suponiendo
un estudiante aprende de manera auditiva, vamos a buscar una estrategia que ayude en su aprendizaje, pero sin embargo hay otro estudiante que aprende de manera kinestésica, entonces vamos a buscar otra estrategia, otro método para que aquel estudiante también aprenda los mismos conceptos, pero en su modo de aprendizaje. Tenemos el segundo tema, ética en la aplicación de hallazgos neurocientíficos en el aula. Estrategias prácticas, diseñar actividades que respeten las diferencias individuales y promuevan la inclusión de todos los estudiantes. Hoy en día no es un tema de escasez, sino sabemos que hoy en día también se da la exclusión, se da la discriminación, no se da la inclusión en el aula de clase, pero como docentes tenemos que estar dispuestos a promover la inclusión, a hacer conocer a los niños que cada uno es diferente y por ende debemos respetar. Evitar etiquetas o comparaciones basadas en habilidades cognitivas, fomentar un enfoque positivo y motivador. Es importante que como docentes fomentemos un aprendizaje más positivo y motivador, de que los estudiantes se sientan motivados. Vamos a realizar esta actividad, vamos a usar esto, que ellos sientan que aprender es un espacio en el cual ellos van a disfrutarlo. Informar y aplicar hallazgos neurocientíficos de manera transparente, explicando su propósito educativo. Crear un ambiente seguro, respetuoso y participativo que potencie la autonomía y la confianza del estudiante. Es muy importante, miren, nuevamente vemos este tema del ambiente seguro, de un ambiente que sea ordenado, respetuoso y participativo. Es muy importante que como docente creemos este ambiente en nuestra aula de clase. Revisar periódicamente las estrategias para garantizar que no se generen estigmas o presión innecesaria. En conclusión, la neurociencia guía la enseñanza, pero no asegura resultados. Se deben evitar los neuromitos. Importante aquello. Pero ¿qué son estos neuromitos? Sabemos que aquellos neuromitos son aquellas creencias erróneas o malentendidos sobre el funcionamiento del cerebro. Muchas veces quizás no investigamos o conocemos la vida del estudiante y decimos aquel estudiante no está aprendiendo, quizás porque no le toma interés a la clase, quizás porque tiene problemas, quizás porque este día sufre de algún trastorno, quizás tiene alguna necesidad educativa, quizás alguno de estos factores. Sin embargo, muchas veces son creencias erróneas y no comprendemos bien qué es lo que está pasando. La neurociencia en educación debe aplicarse con ética, respetando diversidad, privacidad e inclusión. Para finalizar, vamos a finalizar con esta frase muy emotiva, la cual ustedes pueden visualizar, la cual dice: la educación avanza cuando las necesidades pedagógicas se inspiran en la ciencia y se guían con ética. La frase remarca que la innovación educativa debe basarse en evidencia real, no en suposiciones. Indica que el docente tiene la responsabilidad de actualizarse y aplicar información confiable. La ética garantiza que toda decisión priorice el bienestar y aprendizaje de estudiantes. Como docentes debemos tener ética, la cual va a ayudar a priorizar un ambiente de aprendizaje el cual el estudiante se sienta seguro. Sin ciencia, la práctica educativa se debilita. Sin ética, pierde sentido social. La combinación de ambas construye una educación responsable y de calidad. Sin más que decir, muchas gracias por atender nuevamente esta clase. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor comunicarse a mi número. Muchas gracias.